Jesús viene a abrazarte tal cual y como tú eres, porque Él se encargó de crearte y de diseñarte en el vientre de tu madre con la identidad única que Él quería que tú tuvieras. Él quería que tú tuvieses el cabello que tienes, las manos que tienes, la voz que tienes. Por eso parte de lo que Dios quería era que ellos aceptaran quiénes eran ellos para Dios. Entonces quiero comenzar rápidamente compartiendo un sueño que tuve hace un tiempo, ¿verdad? Me gusta hablar y dejar que Dios fluya a través de lo profético. Y en este sueño yo podía ver la mamá de una amiga. Yo tengo muchísimos años que no la veo a ella, pero en los recuerdos de infancia recuerdo su rostro. Y en el sueño la puedo ver a ella con una máscara en el rostro. Pero era una máscara, imagínate, no sé si has visto la película de La Máscara, era tan adherida a su piel que se había hecho parte de ella la máscara. Y yo le decía, ¿por qué usa esa máscara? Y ella, sumergida dentro de su misma máscara, no podía manifestar lo que estaba sucediendo. Y en base a esa revelación yo empecé a decirle, Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué hay detrás de la máscara? Yo podía ver lágrimas, podía ver dolor, podía ver rechazo de su propia identidad, de quién era ella. Podía ver una mujer sufrida y le dije, oh Señor, muéstrame. Y ahí es donde Él me dice, porque el interior solo lo conozco yo. Y la segunda persona que puede conocer el interior eres tú misma, mujer. Porque ni siquiera tu esposo, ni siquiera tu padre, ni siquiera tu madre. El único que conoce tu interior es Dios y tú misma. Entonces muchas veces nosotras decidimos colocarnos un traje, un disfraz para demostrar algo que realmente no somos y que nosotras sabemos cuál es nuestro interior, pero aún así decidimos cubrirlo con una máscara o decidimos cubrirlo con una vestidura. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que hay una situación a la que tenemos que darle frente. Dile, hay una situación a la que tú tienes que enfrentar y que está en el interior. Entonces no se trata de rechazar esa parte, se trata de abrazar esa parte que está allí y reconocer que las emociones son un regalo de Dios. ¿Cuántos saben que llorar es un regalo de Dios? Reír. ¿Cuántos saben que aún el enojarte es un regalo de Dios? Pues sí, todas las emociones que tú experimentas son un regalo de Dios. Y tú has visto un semáforo, en el semáforo tiene la luz verde, la roja, ¿verdad? Roja detente, la verde avanza. Pero la luz amarilla, escuché esto y me llamó mucho la atención, porque la luz amarilla es como esa luz que te dice reduce y presta atención porque ya viene un cambio. Entonces las emociones no fueron dadas por Dios para esconderlas detrás de una máscara, porque no queremos que los demás vean otra identidad. Dios quiere que tú veas, Dios quiere que tú transmitas transparencia, que tú seas una mujer genuina, que la gente te conozca por lo que tú eres, no por lo que vistas, no por las situaciones que tú has vivido, no por las experiencias o de quién tú eres esposa, no. Dios quiere que tú seas vista y que tú seas reconocida como eres reconocida en el cielo, como una mujer única, auténtica, con una identidad preciosa que Dios te ha dado y que nada ni nadie te la puede quitar porque es incomparable. Dios se deleitó en ese molde. Y ese molde que Él usó, Él no lo pudo usar con más nadie. Entonces todas cuando estamos en la tierra pasamos por momentos difíciles y yo quiero hablarte de historia.
Porque cuando Dios levanta a alguien y lo para en un altar, es porque ha vivido experiencias, ha logrado experimentar en su propia vida que Dios es real, que Dios está vivo y que Dios no es un Dios que vino a condenar al mundo y que Él no vino a los más allá arriba. Él vino para los quebrantados, para el caído, para el olvidado. Él vino y Él conoce tu dolor. Dios conoce tu dificultad. Y a veces es necesario vivir momentos porque Él quiere expresarte que Él es un Dios de amor. ¿Cuántos han vivido momentos difíciles y al final han sentido ese abrazo del Padre? Y el abrazo del Padre está disponible y fue la manifestación del Hijo de Dios caminando por las calles de Galilea, desprendiendo esa esencia de gracia. Dile, huele a gracia. Me huele a gracia, me huele a perdón, me huele a misericordia. Eso es lo que tú tienes que respirar cada día, deleitarte en ese regalo glorioso que Jesús vino a darte. Él no vino a darte religión, no. Dios rechaza la religión porque la religión de hecho es tan poderoso que dice que Jesús no vino a reafirmar el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Por causa de la ley. Jesús vino a reafirmar el sacerdocio de Melquisedec porque es la imagen y la representación del sacerdocio de la gracia que durará por los siglos de los siglos. Es el sacerdocio que mueve al pueblo para ir a un Dios que no te juzga de acuerdo a la ley, sino que es filtrado por medio del amor de Jesús. ¿Cuántas de ustedes cuando está viviendo una experiencia, Dios no la señala con un dedo acusador? ¿Por qué? Porque Él está viendo a Jesús en ti. Él está viendo la imagen misma de Jesús. Por eso es que tú eres libre, tú eres redimida y tienes que aprender a abrazar ese interior que ya Dios ha redimido, que te ha dado un nuevo nombre, que te ha dado una nueva identidad, que te ha llamado hija mía, tierra fértil. Wow, tierra escogida. Tierra que he decidido comprar con precio de sangre para habitar en ella. Tú sabes lo que significa que Dios te compró con precio de sangre, porque Él dijo: esta es la tierra, esta es la casa donde yo quiero habitar por los siglos de los siglos. Y dice: y ay de aquel que se meta con mi propiedad. Amén. Entonces Dios ha venido a desprender gracia y hay una serie de cosas que quiero compartirte que también tienen que ver con la ciencia, ¿verdad? Y que están comprobadas, que son filtradas por la palabra, porque la palabra de Dios está más avanzada que la misma ciencia. Cada vez que hacen un estudio de investigación, lo que hacen es comprobar lo que ya Dios ha hecho. Entonces, estas experiencias difíciles que nosotros hemos vivido, como por ejemplo yo estuve un tiempo difícil de mi vida, después de tener palabras de caminar, de que iba a caminar sobre las aguas, de que iba a experimentar la gloria de Dios, me encontré viviendo un momento difícil que nunca me imaginé vivir. Sentada en una silla de rueda por unos meses, caminando con dificultad, ¿verdad? Dios permitió que yo viviera un momento difícil de mi vida porque yo aprendí que Dios es la mejor medicina para calmar el dolor. Que Dios es lo que nosotros necesitamos para sobreponernos a esa parte. Y aquí es donde yo te digo, para abrazar ese interior, dile, tú no lo vas a abrazar con una autocompasión dañina. Tú lo vas a abrazar con esa autocompasión sana que viene de Dios. Esa autocompasión que redime, que sana, que libera, que edifica.
no que te victimiza. Y esa es la imagen que Dios quiere que tú proyectes. Entonces se ha demostrado que cuando pasamos por momentos difíciles, si nosotros no abrazamos el momento difícil que estamos viviendo, fácilmente nos podemos volver piezas de juicio. Todos se olvidaron de mí. Con el mismo Dios, ¿por qué permitiste que yo viviera esto? ¿Por qué mis compañeros no vinieron a limpiar mi casa cuando yo estaba así? ¿Por qué no tuviste misericordia de mí? Y empezamos a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos abrazado la gracia, porque es necesario abrazar la compasión y decir, a pesar del momento difícil que tú estás viviendo, el Señor te dice, yo te sigo amando, yo te seguiré perdonando, yo te seguiré liberando, porque ese es el pan de los hijos de Dios. Entonces, recuerdo que una de las experiencias más difíciles que viví en mi vida fue un dolor abrumador. La misma Biblia dice que un hueso roto es lo peor que le puede pasar a un ser humano físicamente hablando. Es un dolor desesperante y era tanto el dolor que no me podían dar el medicamento, que literalmente le daba lástima al enfermero. El enfermero decía, yo te quiero dar el medicamento, pero no puedo dártelo. ¿Por qué? Porque eso puede tener un efecto en tu corazón. Entonces mi esposo agarró el aceite y dijo, ya vamos a apelar al que tenemos que apelar, que es el Dios que abraza, el Dios que redime y el Dios que es grande en misericordia. Y sacó el aceite y empezamos a adorar, a hablar en lengua. Se llenó esa habitación del hospital de la gloria de Dios. Y cuando vino el enfermero, ¿qué está pasando aquí? Esta no la acabo de dejar muriéndose de dolor. Y mi esposo le dice, no, mejor váyase, porque aquí no necesitamos medicamento, aquí necesitamos adorar al único Dios vivo que está dispuesto a soltarte de esa compasión y decirte, hija mía, ¿dónde te duele? Que yo vengo y traigo el alivio que necesitas. Amén. Entonces Dios, Él está allí. Él no está para juzgarte. Él no está para decirte, mira, lo que tú estás viviendo es por culpa tuya. Dice que por nada del mundo te sientas bajo esa condición, porque Jesús no ha venido al mundo para condenarlo. Jesús vino al mundo para redimirlo, para salvarlo. Entonces toda experiencia que tú estás viviendo es para que Él te lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aunque otros vengan y te señalen, dile no. Mi Padre me dice que lo que yo he vivido y he experimentado es porque de alguna forma Él quiere manifestar su compasión en tu vida. Entonces hay momentos que nosotros vivimos y que necesitamos experimentar algunas cosas y ponerlas en práctica, como número uno, la conciencia de lo que realmente estaba sintiendo. En ese momento yo tuve que sentarme y decir, sí, yo estoy viviendo un momento difícil, no sé qué va a pasar, yo no sé si voy a volver a caminar o no, porque el último diagnóstico que el médico me había dado era cortar el tendón y que el pie al menos quedara guindando, pero que yo, ese era el diagnóstico, pero yo no lo creí, ¿verdad? Porque hasta ese punto llegaba la ciencia. Entonces yo tuve, número uno, que crear conciencia. Conciencia de lo que realmente yo estaba experimentando. Dile a alguien, yo he experimentado el temor. Yo estaba experimentando temor, miedo, soledad. Estaba experimentando todos esos sentimientos que son parte de las emociones y que son necesarias porque son un regalo de Dios. Todas esas cosas que tú experimentas, enojo, alegría, era un regalo de Dios. Entonces yo tuve que hacer conciencia de lo que realmente estaba sintiendo y preguntarme a mí misma, Jenny, ¿qué estás sintiendo?
Y cuando empecé a hacer la lista de todas las cosas que yo estaba experimentando, empecé a darme cuenta que eran una serie de mentiras. Y esa serie de mentiras yo tenía que crear la conciencia para poderlas identificar. Y yo quiero que tú, si quieres tomar nota y deja que el Espíritu de Dios fluya en tu momento de dificultad, lo que hemos vivido. Yo sé que la pandemia que acabamos de pasar y que de alguna forma aún todavía estamos atravesando, esa pandemia pudo traer muchos trastornos emocionales. Pero yo quiero invitarte a que, número uno, tú utilices la conciencia y te sientas y digas, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estás sintiendo rabia? ¿Estás sintiendo abandono? ¿Estás sintiendo miedo por lo que viene? Entonces, estás aplicando empatía a ti misma. Y yo te quiero hablar de algo que es netamente bíblico, porque esto es 100% bíblico, que lo ha podido demostrar la ciencia. Pero fíjate que muchos dicen, ¿cómo puedes hablar de la autocompasión si religiosamente hablando puede sonar como algo egoísta, ¿verdad? Pero no, el Señor te dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Número 2, ama a los demás como a ti mismo. ¿Sabes qué ha logrado demostrar la ciencia? A través de estudios, que cuando tú practicas la compasión, la misericordia, tú te hablas con ternura, tú te sientas a identificar conscientemente lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, tú te vuelves una persona más compasiva con los demás, con más, me gusta en inglés, kindness. Tú vas a tener mejores relaciones matrimoniales, te vas a interrelacionar con otras personas de una manera más efectiva. Eso lo pudo demostrar la ciencia. Mientras que aquellas personas que son las que deciden ponerse una máscara y no enfrentar conscientemente lo que está viviendo, sino no, yo tengo que dar una apariencia de que todo está bien, esas personas tienden a actuar con agresividad. Son duras al hablar, tienen problemas con las relaciones de pareja, de familia, con hijos. ¿Por qué? Porque no han aplicado el paso número 1. Dile, aplica la conciencia. Y la conciencia entonces es sentarte e introspectivamente evaluar y decir por tu nombre, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué emoción te está dañando? Para que tú puedas más adelante actuar en pro de ella. Número 2, otro secreto que te vengo a dar es encontrar a Jesús en tu interior. Muchas veces lo buscamos allá lejos. No, Jesús habita dentro de ti, porque dice la palabra que tú eres templo y morada del Espíritu Santo, y nosotros somos mayordomos que ejercemos cuidado de ese templo precioso que Él habita. Entonces, en ese interior solamente tú y Dios pueden verlo, porque son los únicos dos que habitan dentro. Por eso abraza tu interior, abraza eso que Dios te ha dado y valora que Él está dentro de tu corazón. Jesús entregó su vida gratis y muchas personas lo han rechazado o lo han ignorado. ¿A cuántos de ustedes Jesús les cobró por la salvación? ¿Verdad que no? Fue gratis y Él lo hizo por amor, Él lo hizo por compasión, porque Él sabía quiénes éramos nosotros. Él actuó entonces de una manera que Él se supo relacionar siempre con los demás, ¿verdad? Entonces aprendamos de Él, aprendamos a revisar internamente y decir cuáles son esas cosas que yo debo sanar y que debo identificar y aplicarle misericordia para poderme relacionar como Jesús. Paso número 3, imaginación. ¿Cuántos usando la imaginación más bien le genera ansiedad? La ansiedad
es pensamiento negativo tras pensamiento negativo tras pensamiento negativo. Y la ansiedad, cuando no le pones control, trae un problema mental, un problema emocional. Vienen las enfermedades emocionales crónicas. ¿Por qué? Porque le damos rienda suelta a una imaginación que es el regalo precioso de Dios. Dios te hizo para ser creativo, creativa, para imaginar. Hay un poder cuando tú imaginas, pero yo quiero invitarte a que imagines también el presente. Imagina tu futuro, imagina que hay una meta a la que tú tienes que llegar, yo quería pararme de ahí, correr y danzar. Y me acuerdo que vine a predicar aquí con aquella dificultad hace varios años, ¿verdad? Yo quería correr y danzar y saltar, y quería danzar como la hermosa que está aquí, que danzaba tan bonito, ¿verdad? Yo quería todo aquello. Pero el Señor me dice, usa tu imaginación también para el presente. Porque el presente te hace tomar acciones. ¿Cuáles eran las acciones que yo tenía que decir? Bueno, yo estoy experimentando situaciones emocionales, estoy experimentando situaciones a nivel de mi pensamiento, pero también físicos. Entonces, cuando vine a ver, tenía 30 libras de más. ¿Por qué? Porque estaba sentada en una silla. Entonces yo tuve que imaginar el presente. Yo tuve que empezar a imaginarme un platillo más saludable en vez de comerme las costillas de cerdito bien grasosas con barbecue, ¿verdad? Entonces yo tuve que empezar a imaginarme vivir un presente que agrada a Dios y que cuida ese templo y morada que Él ha decidido habitar por los siglos de los siglos. Y sabes que por los siglos de los siglos es no cuando el Señor venga y nos arrebate o ya pasemos, ¿verdad?, a habitar en su presencia. No, la eternidad empieza aquí. Entonces empecé a imaginarme un estilo de vida diferente. Empecé a imaginarme teniendo emociones más sanas. Y como no tenía el conocimiento, empecé a leer, a estudiar, empecé a aprender cómo hacer que mis emociones sean más sanas. Y la Biblia te da todo. Empecé a imaginarme hacer ejercicios que tenía que hacer para fortalecer un músculo. Empecé a imaginarme pasos que eran necesarios para poder levantarme y salir corriendo de esa silla. Entonces es importante que tú te proyectes a ese sueño. Yo quiero que tú ahí donde estés sentada, mujer, empieza a soñar cosas que tú ahorita puedes ver en un futuro, ¿verdad? Pero que sabes que hay pasos que debes dar para poder llegar a. Entonces es importante ver la meta, pero también imagínate un presente precioso, un presente donde tú intervienes, donde tu conciencia empieza a trabajar porque ella está dentro de tu interior. Dile a alguien, abraza tu interior. Abraza la conciencia que Dios te ha dado. Porque para tú poder tener mejores relaciones, para poder expresar, porque cuántas queremos, ¿verdad?, mostrar la gloria de Dios, abrazar, servir a todo el mundo, pero el Señor dice, yo quiero empezar sanándote a ti, hija mía, amada mía. Yo quiero devolverte tu identidad, quiero enseñarte a valorar cada área que te he entregado y que es un regalo de valor. Entonces tus emociones tienen valor. Por eso la palabra dice, tú tendrás ira, pero no dejes que el sol se oponga ante tu enojo. Entonces ella es necesario porque es un sistema de defensa para guardar tu integridad, para guardar tu salud emocional. Entonces usa la imaginación. Durante ese tiempo de recuperación sabía que tenía que tener cuidado de muchas áreas. Entonces, fíjate ahorita, ¿cuáles son esos momentos que tú estás viviendo? Imagínate un cambio, amén, y empieza a trabajar con ello. Número 4,
reconoce los sentimientos y pensamientos sobre esto. Puede subir y bajar del autobús, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, hoy quiero saltar, hoy estamos adorando, hoy estamos felices, ¿verdad? Pero al otro día, hoy no sé si me quiero levantar, hoy no me siento de buen humor, hoy me siento desanimada. Sí, las emociones nos hacen vivir en ese autobús, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es normal, Dios nos hizo así. No necesitamos ser duros con esa área. Dios quiere es que tú sepas que hay una estrategia que tú puedes usar y se llama defusión. Es una palabra que se usa mucho en la consejería y es reconocer que hay emociones que tienes que cuidar, hay pensamientos de los que tú tienes que aterrizar y sentarte y meditar en ello. Es como pensar sobre lo que tú estás pensando. Interesante, ¿verdad? Es como sentarte y decir, ya va, voy a sentarme porque voy a pensar en lo que estoy pensando. ¡Wow! Y decir, Jenny, ¿cuáles son tus pensamientos? Y hay algo que amo, mujeres, anota en el diario. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Son esos pensamientos rudos? ¿Son esos pensamientos hostigadores? ¿Son esos pensamientos acusadores que no te dejan ver y proyectar ese sueño de Dios? Y atrévete a pensar en eso que estás pensando, porque ese pensamiento sobre el otro pensamiento es la mente de Cristo pensando a través de tu propia mente. Por eso dice, alíñate para que la mente de Cristo sea tu mente. Entonces detente y empieza a usar esa estrategia. Entra en quietud y reconoce tu interior. Dile a alguien, abraza tu interior. Esto es profundo, mujer. Abraza tu interior. Muchas resulta que deciden hacer como Eva. ¿Tú sabes qué hizo Eva? Ella cometió un pecado, si es verdad. Y el pecado, ¿cuál es la solución del pecado? ¿Esconderse? ¿Meterse en una cueva? ¿Ocultar el pecado? No, ¿verdad? La solución del pecado es descubrirlo. Es cuando tú te atreves a ver en tu interior, cuando tú pensaste sobre tus pensamientos, cuando tú imaginaste tus propias acciones, cuando tú proyectaste internamente y pudiste ver lo que está pasando y tú dijiste, ya va, aquí encontré un pecado. Y número 1, si encontraste el pecado, atiéndelo. Porque el pecado, cuando no es atendido, trae dolor en un futuro. Por eso abraza la compasión, abraza la gracia, identifica el pecado, bótalo, sácalo de la casa. Sácalo de la casa y atrévete a confesar de esa manera preciosa como lo confesaba el salmista. Eso deshabilitas al enemigo porque tú no lo escondes, tú no te metes detrás de una cueva, sino que tú lo expones y tú dices, Señor, mira lo que está ocurriendo dentro de mí. Padre, yo decido sacar de mi interior todo aquello que ensucia mi intimidad contigo y que hace que mi casa se vuelva oscura. Pero para eso es necesario que tú abraces tu interior para que tú puedas sacar lo que está hostigando, lo que está robando ese brillo, ese esplendor. Me gusta esta palabra. Dios quiere que tú manifiestes ese esplendor de su gloria. Él no quiere que tú andes como Eva cubriéndote con hojas, no. O usando unas vestiduras que no son. Dios quiere que tú te muestres tal y cual como Él te creó, auténtica, verdadera, única, genuina, real, con una identidad y con unas emociones únicas. Paso número 5, se pone interesante, ¿verdad? Anoten.
investigación. Tengo el poder de saber que la investigación ha demostrado que todas las personas que tienen éxito a largo plazo lo son porque fueron persistentes hacia su sueño. ¿Cuántas de ustedes están soñando con tener un negocio próspero? Bueno, yo soñaba con caminar, ¿verdad? Y saltar, ir a Israel y hacer y predicar y subir una escalera. Ya no me tienen que subir con un bastón, ¿verdad? Entonces yo soñaba, para mí eso era un sueño. Pero para ti, mujer, tal vez tu sueño es emprender un negocio, tal vez es criar una familia hermosa, tal vez es volverte una persona emprendedora, tal vez es lograr tener el carro que tú estás soñando. Tú estás llena de sueño. Y ya acabamos de hablar de la imaginación. Imagina, pon esa imaginación en acción, porque eso genera algo muy bueno en ti. Pero también la investigación nos ha demostrado, como te dije, que la persistencia, abre tu boca y di persistencia. Camina persistentemente, no te rindas. Las emociones no fueron dadas por Dios para desanimarte. Fueron dadas por Dios como una alarma para decirte, hay cosas que hay que atender, hay cosas que hay que mejorar, hay asuntos que debes resolver, porque cuando tú te atreves a intervenir y ponerlas en orden, tú llegas porque llegas a la meta. ¿Por qué? Porque cuando tú accionas y la persistencia aparece, mi hermana, nadie va a detener ese sueño que ya Dios ha puesto, y más nadie va a lograr cumplir ese sueño sino tú mismo, tú misma. Número 6, hay un diálogo interno positivo. Esto está interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado? No, es que si tú hablas contigo mismo van a decir que estás como medio atolondrado. Pero yo vengo a decirte que esto es 100% bíblico y lo dice: ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí, si aún has de alabar al Señor? David le habló a su ser interior y le dijo: aquíétate, alma mía, dentro de mí, que aún tienes propósito que cumplir, aún has de danzar, aún has de cantar. Aún has de cumplir el propósito en la tierra. Pero ese diálogo positivo tiene que venir desde una plataforma de compasión. Tú no puedes ir a buscar esas personas que están llenas de juicio, que están llenas de culpabilidad, porque cuando estaba viviendo mi momento difícil, déjame decirte que viví momentos de mucha rudeza. Escuché voces que me decían: tú estás viviendo lo que estás viviendo. Dile a alguien, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios, si tú quieres conocer un profeta genuino, dile: la voz de Dios nunca te va a condenar. Porque aunque anduvieses en pecado, Dios te lo va a decir de una forma que te va a traer a Él con brazos de amor. Esa es la voz profética. Entonces habían voces extrañas, pero Dios quería enseñarme en mi proceso que Él es real y que hay cosas que nosotros como seres humanos tenemos que poner en práctica, porque somos seres espirituales. ¿Verdad que tú eres un ser espiritual? Pero tú no solo eres un ser espiritual, por eso vemos personas cristianas que sobreespiritualizan todo. Y eso no nos lleva a tener emociones inteligentes. Las emociones inteligentes son para aquellas personas que aplican todos estos pasos. Número 1, conciencia, usan la imaginación, encuentran a Jesús a su interior, practican pensar sobre sus propios pensamientos y ellas caminan con persistencia. Persiste y di: yo llegaré hacia la meta porque Dios me ha revestido de la autoridad, Dios me ha dado la capacidad, me ha dado las herramientas. Por eso es que cuando Dios te llama, mujer,
es porque ya Él te capacita. Es porque Él sabe que tú tienes la voz, es porque Él sabe que tú tienes todo para poder ser efectivo en tu llamado o en esa área que Dios te ha llamado. Si eres médico, Dios te capacitó previamente para ser una buena doctora. Dios te capacitó previamente para ser una buena pastora. Amén. Entonces, hay un diálogo interno que tiene que ser positivo. Y ese diálogo es cuando nosotros usamos un tono y palabras que son amables. Palabras amables. Entonces, estamos hablando que para yo poder usar palabras amables con los demás, yo tengo que aprender a usar palabras amables conmigo misma. Porque cuando tú usas esas palabras amables, dice que la palabra amable sana el corazón. No la palabra ruda, ¿verdad? La palabra ruda lo que hace es meterte detrás de las cortinas. Lo que hace es esconderte detrás de unas hojas como a Eva. Lo que hace es esconderte detrás de un traje que no te pertenece. Porque es más fácil esconderse que afrontar todas esas áreas con esas herramientas que te estoy regalando. Amén. Número 6, es precioso. Hay un diálogo interno que tú necesitas tener y es lo que llaman la autoconversación. Esa autoconversación recordándote que está bien sentirte como te sientes. Está bien. Si tú has perdido un ser amado, no permitas que otros te digan, no llores, no. Sé compasivo contigo mismo y siente lo que tú estás sintiendo. Es normal. Entonces, sentirte como tú te sientes es importante. Hay cosas que tú quieres experimentar, pero lamentablemente estamos pasando a veces por pruebas o procesos. Pero Dios te dice, está bien. Dite a ti misma, está bien. Está bien que estés sintiendo lo que estás sintiendo porque tienes un corazón que late. Porque tú tienes una vida espiritual, ¿verdad? Pero tú también tienes un cuerpo que siente dolor. Y yo dije, está bien, Jenny, es normal que estás sintiendo dolor, pero cuando nosotros no abrazamos todas esas áreas, somos duros con Dios, somos duros con los demás, porque primero lo primero y segundo lo segundo. Entonces Dios quiere que tú ames a los demás como te amas a ti mismo. Entonces también está bien celebrar lo lejos que has llegado. Y también está bueno darte una palmadita y decir, hola, Marta, qué bien lo has hecho, ¿verdad? Llámate por tu nombre. Tú sabes que es poderoso, esto lo demostró la ciencia. Cuando tú te llamas por tu propio nombre y dice, hey, llámate, hay algo que accedes a una parte oculta de tu mente que si no escuchas tu nombre es difícil acceder. Entonces, cuando estés en ese momento, llámate por tu nombre, exhórtate a mismo con palabras apacibles, nunca te condenes. ¿Cómo también yo puedo tener un diálogo interno cuando me animo? Lo has hecho bien. Sentarte, decir hola. Jenny, qué bonito, ¿verdad? Háblate a ti mismo, Jenny, qué bonito quedó esa decoración. Mira cómo proyectaste tus emociones a través de los colores. O quien sea que hizo la decoración, ¿verdad? Atrévete a animar tu ser interior. Muchas veces estamos cautivos en un estado de dureza, en un estado de no salir del dolor, porque simplemente no nos atrevemos a tener un diálogo interno. Número 7, acepto. Di conmigo, acepto. Acepto donde estoy sin etiquetas, ¿verdad?
¿Cuántos hoy en día con esto de las redes sociales ya ni sabemos? Un día tenemos un color, al otro día tenemos otro color, otro día tenemos un color de cabello, otro día tenemos otra voz. Cambiamos continuamente, pero el Señor te viene a decir: abraza tu interior, abraza quien tú eres, abraza y honra a tu Creador, a ese maestro de esa obra de arte, cuando tú te aceptas sin etiquetas, ¿verdad? Entonces las etiquetas lo que hacen es mostrar una identidad que no es tuya, y eso te entristece. Porque te sientes vacía, te das cuenta que eso que estás manifestando tú no fuiste llamada a hacerlo, y tal vez te sientes frustrada y dices: pero ¿por qué no fluyo en este nuevo emprendimiento? ¿Por qué no me está saliendo bien? Porque el Señor te dice: acéptate sin etiquetas. No cambies tu nombre. Tu nombre te lo ha dado el Señor. Dice: yo te he dado una piedrecita con un nuevo nombre. Entonces acepta, no le pongas nombre bueno a lo que es malo. A veces sabemos que hay algo que estamos haciendo que no nos da gozo, pero le damos nombre de que es bueno por la apariencia, porque a otros le está yendo muy bien en Facebook, ¿verdad? O a otros le está yendo muy bien por allá. No. Dios dice: no le pongas etiqueta a aquello que cuando tú te atreves a ver introspectivamente te das cuenta que algo está mal. Encuentra tu paz, encuentra el amor, encuentra todo ese tesoro que ya Dios te ha dado. Atrévete a abrazar con compasión todo aquello que Dios te ha llamado a hacer. Cuando yo empecé a mirar con compasión y dejar de escuchar todas esas voces duras, no solamente de los demás, sino de mí mismo, era porque Dios quería también enseñarme y decirle: mujer, no escuches las voces malas, fíltrala por la palabra, fíltrala a través de la amabilidad, fíltrala a través del respeto. Respétate a ti misma. No aceptes maltrato, aquello que es el templo y la morada que Dios compró con precio de sangre. Levántate como buen mayordomo, como buena mayordoma de algo que tiene un precio de incalculable valor, que eres tú. Háblate a ti mismo: tú tienes estima, porque eres estimada en el cielo. Háblate a ti misma: tú eres amable, porque mi Rey habita en mí. Dile: tú eres benigna, tú eres digna, tú eres amada. Háblate: tú eres amada, tú no eres rechazada. Deja de esconderte detrás de un disfraz. Deja de esconderte detrás de una etiqueta y acepta lo que Dios creó. Amén. Dile: yo veo a alguien precioso al lado mío. Wow. Mira, veo un esplendor saliendo de ti. Esto es importante, porque si tú sanas, tú eres un instrumento que da luz a los demás. Si tú quieres ser amable con tus hijos, tienes que ser contigo misma amable, porque aquello que no eres capaz de aplicarte a ti mismo, no lo puedes aplicar a los demás. Yo creo que hay alguien aquí que le estoy hablando en esta noche. Amén. Yo quiero escuchar algo. Paso número 8. Me gusta el número 8 porque es nuevos comienzos. Adáptate y obtén retroalimentación al mismo tiempo que te mantienes y avanzas hacia el sueño. Adáptate y obtén retroalimentación. Ustedes saben lo que es retroalimentación. Imagínate un ciclo. Avanzas, hay una retroalimentación.
Y eso te hace ser una persona asertiva, pero también te hace ser una persona humilde. Ten retroalimentación de aquellas cosas que tú estás aprendiendo, estás poniendo en práctica, y en esa retroalimentación tú vas a poder identificar cuáles son esas cosas que te hacen brillar o que te hacen opacar. ¿Son esas cosas que tú estás viviendo te están haciendo meter en una cueva? Déjame decirte, meterse en una cueva no es un acto de humildad. Meterse en una cueva es un acto de orgullo. Wow, esto suena duro. ¿Cuál fue el problema de Elías de no llegar a cumplir su comisión en esta tierra? Al final, como profeta, ya Dios lo usó como padre de profetas, pero tuvo que levantar a Eliseo para que le cortara la cabeza a Jezabel, porque él dijo: nada más he quedado yo. O sea, su corazón se llenó de orgullo, y el corazón se llena de orgullo cuando nosotros nos ponemos máscaras, cuando no identificamos que hay áreas que tienen que ser intervenidas, que hay emociones que yo no puedo callar, sino que ellas están allí como una alerta, como una luz amarilla diciéndome: detente y acciona, porque si no te detienes, esto va a ser como un caballo desenfrenado que nadie va a poder domar. Entonces míralas, dile: Señor, quiero escuchar tu voz a través de mis emociones, quiero escuchar tu voz a través de la mente, quiero escuchar tu voz a través de sueño, quiero escuchar tu voz, porque tu voz es la que me alinea al corazón del Padre. Dios te está llamando no para que seas una persona súper espiritual, porque las personas súper espirituales son las que vas a ver allí, que no muestran ese esplendor con esa transparencia. Dios quiere que tú seas transparente, que muestres quién realmente tú eres. Y para poder llegar allí, dile: tú tienes que sanar. Tú tienes que sanar, porque aquello que otros verán es lo que verdaderamente está dentro. Ahora, en el trasfondo bíblico tenemos que leer la Biblia como si nos incluyese a nosotros mismos. ¿Cuántos andamos con la Biblia en la mano y a veces a nuestros hijos le damos un bibliazo por la cabeza, verdad? O como pastores le estamos dando bibliazo por la cabeza a la gente. Pero el Señor te dice: primero aplica la Biblia a ti mismo. Inclúyete a ti. A menudo lo leemos como un recetario de instrucciones a seguir, ¿verdad? Pero tenemos que leerlo primero como instrucciones sobre nuestra propia vida, porque ahí es cuando tú caminarás y mostrarás que verdaderamente Cristo vive en ti, porque la palabra la has experimentado, la has vivido y la has aplicado a tu ser interior. Por eso es que cuando la gente te mira dice: wow, es cristiana, muestra un esplendor, muestra una luz. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No porque yo apagué la intuición, no porque apagué las emociones, no porque apagué la conciencia, no porque dejé de hacer cosas básicas como cuidar el estilo de vida, no porque dejé de imaginar, sino porque cada una de esas áreas las traje al alineamiento de mi Creador. Porque cuando tú te atreves a alinear tus pensamientos, tus emociones y todo lo alineas a la fuente de vida, que es tu Padre, que te abraza, que te cuida, que te redime y que te salva. Oh, amada mía, hija mía, serás conocida como templo y morada de mi Espíritu Santo, te dice el Señor. Es tiempo de intervenir, es tiempo de actuar y es tiempo de escuchar esa voz interior y dejar que el Espíritu de Dios fluya. Yo escucho gente diciendo: no, tú no necesitas la intuición porque todo... No. ¿Tú crees que Jesús vino a la tierra para decirte: ya tú no vas a tener emociones, no vas a tener intuición? No.
Jesús vivió uno de los momentos más difíciles que el ser humano, que yo creo que ni tú ni yo podemos experimentar. Dice que fue tanto el momento de presión que él vivió, que él sudaba gotas de sudor con sangre. Qué cosa química tan extraña, ¿verdad? Y él lo experimentó. Y tú sabes qué hizo él. Miró a su ser interior adentro y dijo: ya va, tengo miedo, reconoció. Tengo temor, sí. Tengo tristeza, sí. Tengo soledad, sí. Él miró adentro. Él abrazó lo que estaba viviendo. Y tú sabes qué hizo. Cuando tú te atreves a abrazar, cuando tú te atreves a mirar, cuando tú te atreves a reconocer, a pensar en lo que tú estás pensando, tú lo sacas y lo llevas a tu Padre Creador. Y Jesús se lo presentó a papá y le dijo: papá, yo tengo miedo. Papá, me siento solo, Padre. Padre, si quieres pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Él reconoció que él tenía un llamado, pero por encima de todas las cosas, él reconoció que él tenía un cuerpo físico que iba a experimentar el dolor. Él sabía que él tenía un alma que iba a experimentar el rechazo y el abandono. Él sabía que él era un ser integral, que tenía un espíritu, una mente y un cuerpo. Y Dios viene a decirte: hija mía, yo quiero hacerte sabia, mujer. Yo quiero hacerte entendida. Yo quiero empoderarte. Pero quiero que abraces ese ser interior que yo he redimido, te dice el Señor. Deja de mirar con culpa. Deja de mirarte con rudeza. Y dice: reconoce como mi hijo Jesús, dice el Señor, reconoció. Y el Padre no miró hacia abajo y dijo: tú estás viviendo lo que estás viviendo por esto y aquello. No, tú tienes que empezar a dejar de ver al Padre como un Dios que está para juzgarte. Dile a alguien: ya yo no vivo para la ley, yo vivo para el tiempo de Jesucristo, el tiempo donde la compasión es la plataforma, es la verdad en la que tú te tienes que enmarcar, en la que tú tienes que caminar, en la que tienes que respirar y decirle: Señor, yo suelto, como hizo Jesús, que agarró el látigo y él dijo: yo tengo celo por la casa de mi Padre. Tú tienes que empezar a sentir celo por el templo de Dios, que es esa piedra viva de carne y hueso que está allí en esa silla. Y Jesús tomó el látigo y empezó a sacar todo lo que estaba. Tomó autoridad. Dios quiere que tú tomes autoridad y saques todo aquello que está de más, todo lo que ensucia, todas las griterías, todas las insolencias, todos los pensamientos negativos. Él quiere que tú limpies ese río de tu mente. Dile: para que tu ser venga al alineamiento de Dios. Amén. Es un tiempo donde Dios quiere levantarte, donde Dios quiere sanarte, pero no pasándote trapitos por encima, sino sacando, dice, de cenizas a belleza. ¿Cuántos hemos pasado por el fuego que parece que hemos quedado en cenizas? Pero el Señor te dice: yo tengo una historia nueva para ti. El futuro no está determinado por tu pasado. Tus experiencias pasadas no determinan tu futuro. El Señor te dice: deja de mirar hacia atrás, porque el pecado que yo te he perdonado está olvidado. Ya no tengo memoria de él. Él dice:
camina abiertamente, soñando hacia esa nueva temporada. Dios quiere que sueñes como una mujer que es una madre, como una madre que se siente satisfecha. Él quiere que tú te sueñes a ti misma como una mujer emprendedora, como una empresaria exitosa, como una adoradora, como una sierva, como una mujer de Dios brillando y derramando esplendor, porque es el esplendor de Jesucristo a través de ti. Pero para eso, dile a alguien, es necesario quitarse a cara descubierta todo lo que oculta tu verdadero ser. No sientas vergüenza de lo que Dios compró. No sientas rechazo de lo que Dios abrazó. Él no compró a otro, Él te compró a ti, porque la Biblia dice que Él nos escogió a nosotros. Y yo puedo ver caras de gente sentada allí que ha sido comprada con precio de sangre. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice el libro, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el verso 1. No hay condenación para los que están en Jesucristo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación, según la ocasión, para que dé gracia a los que oyen. Dice para los que de condenación oyen, no, ¿verdad? Dice para los que de gracia oyen. Haced todo, dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 14. Haced todo sin quejaros ni contiendas, para que seáis irreprensibles y puros, hijos de Dios, sin mancha, sin caretas, sin disfraces, en una generación perversa. Dios quiere que seas auténtica y que Él pueda brillar y resplandecer a través de tu ser, espíritu, mente y cuerpo. Dios está mirando cada decisión, cada acción, aún cada autocuidado que ejerces de tu cuerpo físico. Dios mira todo. Y dice, para que seáis irreprensibles y puros, hijos de Dios sin mancha en la generación perversa, porque vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo caído. Y dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces hay una gran demanda del cielo para que Cristo sea manifestado a la humanidad. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es que Jesucristo se va a bajar nuevamente y va a caminar. No, dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cuán gran reto tengo de sentarme y de aplicar todas estas estrategias para hacer que Cristo en mí, la esperanza de gloria, se manifieste en la tierra, en la universidad donde vas, en la escuela donde vas, en el trabajo donde vas. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Por eso es necesario atreverse a quitarse todos los paradigmas, todos esos límites que te encierran en una cueva, y crecer en sabiduría y crecer como una persona que tiene conciencia de sí misma. Romanos otra vez. No hay condenación para los que están en Cristo. Ponte de pie. Y no me canso de predicar esto. Jesús no vino a restablecer el sacerdocio de Aarón.
Jesús vino a restablecer el sacerdocio de Melquisedec. Es el sacerdocio genuino, real, puro, que no está basado en una ley que te señala, en una ley que te menosprecia. Está basado en el orden de Melquisedec. Y dice, porque Melquisedec representa el sacerdocio de Jesús. Y en el tiempo del tabernáculo de Moisés, desde allí se estableció el sacerdocio de Aarón, pero también se estableció la casa de Judá, la del rey. Pero la buena noticia es que Jesucristo es el Rey de Reyes. Y tú sabes que hacía el sacerdote: pagar sacrificio, limpiarse él mismo, presentar el sacrificio a Dios de los demás, ¿verdad? El pecado de los demás a Dios. Pero Jesús te viene a decir: yo vengo a ser el Rey. Y el Rey, ¿tú sabes qué hacía el Rey? El que andaba robando, el que andaba en pecado, le mandaban a cortar la cabeza. Esa era la labor del Rey. Él era el que mandaba encarcelar. El Rey era el que emitía el juicio. Y el Rey tenía que ser duro porque tenía que aplicarle la ley de Moisés. Yo me imagino unos cuantos allí siendo apedreados. Pero dile a alguien: tú no estás en la época de Moisés, porque Jesucristo ha venido a la tierra. Y Jesucristo vino para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: no solamente Rey, sino tu sacerdote. Entonces, si tu sacerdote es el que te defiende ante el Padre, y Él es el Rey el que también te culpa, entonces ¿quién te va a culpar? Tú misma te vas a culpar a ti mismo. Dile no, enmárcate dentro de la verdad de la palabra que dice: Jesucristo es mi Rey. Y si Él es el único que puede ejercer un veredicto contra mí, porque si Él me ha dicho que no ha venido a condenar el mundo, sino a amarme, a aceptarme, a perdonarme, ¿por qué entonces sigues allí si Él mismo te defiende? No hay dos oficinas. El que te condena y el que te defiende están juntos, amén. Así es bueno ir ante un juez. ¿Cuántos tienen casos de corte? ¿Te imaginas que el juez fuera el mismo abogado? La tienes ganada. La tienes ganada. Pero tienes que creértelo, que solamente necesitas abrazar con amabilidad ese regalo. Amén. Extiende tu mano. Y quiero pedirle al adorador si puede venir y vamos a ministrar. Él va a adorar y vamos a ministrar. Yo quiero que levantes tus manos y empieces a adorar al Señor y que empieces a aplicar todas esas. Mira tu situación, mira el momento de oscuridad. Si ha salido rudeza de tu boca, mírala. Si ha salido juicio de tu boca, míralo. Si hay problemas en tus relaciones de pareja, el problema, míralo. Aquí te va el secreto. Empieza por sanarme a mí. La solución no está en que mi pareja cambie. La solución está en que yo me acepte, en que yo piense sobre mis pensamientos, en que yo intervenga en mis emociones. El problema está en que necesitas abrazar ese ser interior redimido y trabajarlo. El asunto está en que necesitas hablarle esa conversación interna para que entrenes y luego puedas tener una conversación externa con los demás.
amable y apacible. Una condenación que sale de tu boca cuando no has sanado. ¿Por qué? Porque cuando vas a comunicarte con la persona le dices, porque tú eres el culpable. Dile a alguien, nunca es la solución. La solución es abraza la compasión. Abraza tu ser interior. Gracias, Señor.